cómo es que llegas a este tono. Yo provengo de familia de maestros, tanto por la familia de mi madre como la familia de mi padre, pero me hiciste reír cuando preguntaste si ibas por la calle y ibas a ser maestra. Esta fue mi segunda profesión, porque en algunos casos lo he platicado y me causa gracia. Cuando niña, siempre me ha encantado la escuela, pero no pensaba en el magisterio, sino en leer. Tengo una afición por leer que me fascina. A la hora de elegir profesiones yo decía, ¿dónde me voy a permitir leer? Paréntesis, Ajá. ¿leer de qué? De todo. Tengo la primera conciencia de libros a los 3, 4 años, porque en mi familia se dio mucho la lectura. Una persona, mi padre, que era un ávido lector, y mi madre, que a pesar de que ella no tuvo estudios superiores, fue una ávida lectora. Entonces los dos leían mucho. Y a los 3, 4 años, ¿qué te gusta? Yo agarraba, porque yo decía, ¿por qué se entretienen tanto con eso? Lo sabía. Y agarraba algún libro y yo veía, así te lo explico, ritos. No sabía de letras, no sabía de nada. Y veía que se iban haciendo ritos en los espacios que hay entre las palabras. Y decía, esto es lo que entretiene a mis padres. Rápidamente entendí que sí era un gusto bastante bueno la lectura. Y 10, 12, 14 años, aproximadamente en la secundaria, no era que yo tuviera una fascinación para ser maestra, yo quería leer. Y cuando fui consciente de a qué me quería dedicar, me quise dedicar a ser astronauta. Ah, qué bien. Sí, cuando tú hablas de la robótica me viene la cuestión de ser astronauta. No era mala en matemáticas, déjame decirte. Y me gustaba mucho, leo mucho sobre sociología, sobre psicología. Y en la parte de ser astronauta era un planteamiento de conocer algo más de lo que nos ofrecía el planeta Tierra. Y fue muy fijo esa necesidad. Entonces, si me permites decirlo, no sé si alguien lo recordará, que sea más o menos de mi camada o en estos años, pero el primer astronauta mexicano que tuvo, Rodolfo Neri Vela, en su momento fue invitado en el país a hacer un recorrido nacional. Yo en la secundaria me tocó, salió en el libro en selecciones, yo era ávida lectora de selecciones, y nos tocó acudir al auditorio, y ahí se presentó Rodolfo. ¿Vino Neri Vela aquí a Hermosillo? Vino aquí a Hermosillo cuando yo tendría entre 13, 14 años. No, todavía no nacía yo. Yo Sí, sé, sí, sí. yo te digo, o sea, Dios ¿De qué guarde, secundaria estabas? Dios guarde, en la 33, en la secundaria Órale, general la 33, y bien curioso, ahí se me acabó el encanto Ya que lo conociste. para ser astronauta. Es que él bueno, me encantaba, lo escuchaba, lo leía, lo que yo tenía de información en mi edad de adolescente, pero en aquel tiempo dije, híjola, puede que nunca pueda ser astronauta, fíjate qué curioso. ¿Pero porque te decepcionó o se te hizo muy inalcanzable? Me encantó, pero estaba viendo el proceso de la NASA. ¿Qué te digo yo? Pues a los 12, 14 años, ¿qué posibilidades numéricas, te digo que no era tan mala en matemáticas, qué posibilidades reales tenía invertirle? Y siempre he sido pragmática. Entonces, a mí me gusta leer y me gustaba mucho este ejercicio. Entonces, de dedicarme a ser astronauta. La probabilidad sería como unos 6 en aquellos tiempos. en 7,000 millones. Sí, y en aquellos tiempos, imagínate, él era el primero. Entonces, disfruté mucho la experiencia de conocerlo, la experiencia de escucharlo y demás. Ha sido maravilloso para muchos jóvenes tener modelos, y ese fue uno de los modelos. Pero reflexionando y con el tiempo, en unos meses dije, bueno, esa no va a ser mi primera profesión. ¿Y aquí más me voy a dedicar? Y en un ejercicio de secundaria. Eso es todo, amigo. Sí, exactamente. Y en un ejercicio de secundaria, pues si te gusta leer, ¿dónde puedes leer? A lo mejor está equivocada. Pensé que en el magisterio. Entonces dije, ahí va a ser. ¿Qué profesión me va a permitir leer? El magisterio. Que te paguen por leer. Sí, y lo disfruté mucho, sí, porque la mayor parte del tiempo yo quería dedicarme a eso, a leer. Entonces, yo no quería ser maestra en primera instancia porque veía a mi papá. Mi papá siempre fue muy consciente de su trabajo y trabajaba hasta 3 turnos. ¿De qué era maestro? Él era maestro de primaria, de secundaria y en su momento de preparatoria. De primaria, de gobierno estatal. De secundaria y de preparatoria fue en particulares. ¿Y de qué asignatura? Español, era lo que predominaba el español. De hecho, yo también tengo la licenciatura de español por darle seguimiento también a lo que él en su momento estudió. O sea, yo me dedico en mis funciones desde hace 29 años a Fíjate educación. que interrumpirte es uno de mis argumentos cuando dicen es que el profe tiene que hacer su programa analítico, tiene que hacer la planeación. No hablemos malas palabras. Pero los profes tienen 3 trabajos, sí, y luego el sábado y domingo hay que luchar enmascarado también para poder salir adelante, y luego todavía quieres que hagan la planeación. ¿Por qué no le damos una planeación ya hecha? No,
eres un sacrílego. Acercámonos al sindicato, hay una propuesta por ahí. Ya ves que sí, ya ves que sí. Sí, sí, Y luego sí. es que alguien compró las planeaciones, pues oye, si tienes 3 trabajos, ¿qué más te queda? Pues no puedes hacer otra cosa. Una cosa es el ideal, ¿no? Del Ajá. profe haciendo la planeación, otra cosa es la realidad. Y bueno, continúa. Entonces tu papá era profe de español, tenía Sí. 3 trabajos. Él trabajaba mucho, fue muy, yo pienso muy querido, para mí fue un gran modelo. Mi mamá fue la ambiciosa, la que nos dijo siempre tienen que estudiar. Curiosamente mi papá no. Mi mamá fue la Uy, ambiciosa. cansado, Sí, pobrecito. no, era muy alegre. Yo siempre he dicho que fue un bohemio en toda la extensión de Tocaba la la palabra. guitarra, sí, eso. Un bohemio porque le gustaba mucho la bohemia, no tanto cantar. De hecho, no cantaba y no bailaba, pero disfrutaba mucho la escena de la bohemia. Era un vago. Cuando él fallece, que me toca hablar al respecto de su deceso, yo lo defino como un vago. Mi papá era un vago, era un hombre. Yo me defino como una robadora de libros y yo lo defino a él como un robador de libros. Él no, si estaba un libro mal puesto y que sabía que no iba a ser apreciado, él lo apreciaba. Y en muchos años yo también tuve esa afición, apreciar los libros en el sentido de ser una robadora de libros. Pero había libros que más le gustaban, porque ni modo que el manual de Sí, reparación del Ranger. No, me lo voy a llevar. pues tenía una fascinación. Por ejemplo, compartíamos la lectura. A mí me gusta mucho la lectura, lo que viene siendo historia universal, la literatura en general, mucho de literatura universal. Te puedo yo decir que los primeros años de mi vida leyendo Vedas, lo he leído, me ha gustado, es un análisis un poquito mayor, sí, de hecho es una perspectiva histórica, filosófica muy definitoria del movimiento, del modelo ruso, de lo que era lo ruso en aquellos tiempos. Describía de manera muy dramática, muy dura, muy sin tapujos esas realidades. Pero en el caso de mis primeros años, pues por ejemplo, hace poco lo estaba promocionando, la Secretaría de Educación Pública ahorita tiene los libros de, lo que viene siendo los libros de Vedas, los libros de mitologías y demás, que fue de lo primero que dio la SEP a nivel nacional para conocer literatura universal. Y yo ahí empezaron mis primeros, te voy a decir así, que nadie nos va a escuchar, nadie se va a enterar. Yo robaba colecciones y fascículos de Colibrí en tercer año de primaria. Y esos libros de literatura. Nadie se va a enterar en el sentido de este ejercicio, pero sí tuve la fortuna de tener un ambiente que me permitía leer desde muy temprana edad. Y yo lo sigo disfrutando. Qué suave. Oye, nos está escuchando Martín Vega. ¡Saludos, ¡Qué elegancia! Martín, un gusto! Tenemos invitado de lujo sí. Y luego un escuchante de lujo. Nos está escuchando mi esposa también, un saludo. No sé si va a ir con la tribu, pero yo tengo que regresar a trabajar ahorita. No, quiero mucho a Martín. Sí. Martín Vega, sí, excelentísimo. Yo tengo una disculpa que darle a Martín, pero en su momento se lo voy a comentar. Bueno, pero sirve que está escuchando. Me invitó a su examen de doctorado y yo lo apunté mal aquí en mi calendario y toma, que ya vi las fotos de él. Martín, hay que juntarnos en estos espacios. Sí, va a ser próximamente lo voy a invitar. Excelentísimo maestro Martín Vega. Oye, bueno, y entonces, ya que dijiste, bueno, aquí voy a leer, ¿decidiste entrar a la normal o entraste a la universidad? En esta curiosidad, en aquellos tiempos, poquitos años atrás, yo estudié la prepa pedagógica, que duró muy poquito, unos cuantos años. Aquí en Hermosillo hubo una prepa pedagógica. ¿En el Cobach, en el No, Cervantes? ahí precisamente en la normal, en turno vespertino. Nos tocó estudiar la preparatoria pedagógica en aquel tiempo y creo que fui si fueron, por decirte, no recuerdo, si fueron 5 generaciones, yo fui la penúltima, por decirte, porque mi hermana también estudió ahí. Y cuando estaba estudiando la prepa pedagógica, ya para terminar, no me decidía, porque te decía, era mi segunda profesión, no me decidía a ser maestra. Decía yo, sí quiero leer, pero no estoy segura que sea lo mío. Y en aquellos tiempos tuvimos la fortuna, en el último semestre de la prepa, que tuvimos la visita, y algunas compañeras que después puedan estar viendo este programa lo van a recordar, que tuvimos la visita de las figuras docentes directivas de lo que es la N en Providencia, Sonora. Estaban haciendo la invitación para quienes tuviéramos interés en incluirnos en este tipo de normales, porque no son tan identificables, en aquellos tiempos todavía más, te estoy hablando hace más de 30 años, y ahí se estudiaba para ser licenciado en educación especial en diferentes ramas. Entonces, yo en aquel tiempo, yo sí estaba llegando a pensar que si iba a ser maestra,
a lo mejor me iba a dedicar a trabajar con el diferente. Te estoy hablando que yo tenía 17, 18 años y en aquel tiempo quería pensar, me gustaría trabajar con el diferente. Ya desde ahí ya traía ese planteamiento. Y cuando llega esta planta docente, con el maestro José Luis, el maestro Verdugo, no recuerdo quién es más, pero eran como unos 3, 4. Ahí Verónica Rodríguez de repente y Leonora Ahumada me van a ayudar con los nombres en su momento. Pero ahí estaban haciendo la invitación y fuimos 5 de este bachillerato pedagógico vespertino de Hermosillo, que nos fuimos a la aventura hacia Obregón. Nos fuimos, decían en aquellos tiempos, vienen de la capital a estudiar en el pueblo, porque era Providencia, pues, o sea, veníamos de Hermosillo y nos fuimos a estudiar a Providencia. Así empezamos lo que viene siendo estudios en educación especial. Fíjate que algo que yo admiro en ti es una opinión personal, pero finalmente es como mi abono a la plática. Cuando hablas de diferentes, hablas con niños con barreras de aprendizaje. Y usualmente se piensa de ellos con ternurita. Ajá. Y es bueno, es importante darles más cariño porque quizá lo requieren más que otros que no tienen barreras de aprendizaje. Pero yo veo en ti que ves las cosas como más formales, ¿no? Sí, es cierto que hay que darle más ternurita, pero con pura ternurita no van a salir adelante. No hay que ser paternalistas, ajá, hay que apoyar. Sobreprotectores, sí, ¿no? Hay que apoyar, hay que ver condiciones. Lo vives tú, lo vivo yo. En el ámbito educativo hay condiciones que no están dadas y hay condiciones que proporciona el maestro. Ahorita hablando de malas palabras que estábamos diciendo del programa analítico y cosas por el estilo. Muchas de las condiciones las da el sistema en el apartado de infraestructura y mantenimiento y condiciones de ahorita, planes y libros y escuelas y demás. Pero la parte sustancial siempre va a ser el maestro, sobre todo en un país como México. Y cuando hablamos de educación especial, creo que si le liberamos este apartado de el pobrecito o el vamos a ayudarle, no es lo mismo el apoyo, o sea, que se generen condiciones de apoyos al pobrecito, porque lo estamos demeritando como persona. Y la esencia de cualquier ser humano es ser persona. Uh-huh. Y en el ser persona tiene derechos. Entonces, si tiene derechos, yo puedo decir pobrecita Alicia, pobrecito Rosario, pobrecito Juan, pero lo digo como en ese momento hay una situación que puede provocar una cuestión de conmiseración o una cuestión de consideración en ese momento, pero no ir por la vida con el pobrecito. Y en una forma muy personal, yo creo que en lo personal es válido cuando dices, ay, pobrecito, le duele, pobrecito. Sí, pero, en un momento dado. Pero pues, un médico, no, si llegas con una herida y el médico, ay, pobrecito, te duele mucho, no, atiéndeme, me estoy desangrando, ¿no? Sí, entonces, sí. Como en el médico, en la medicina se ve más inmediato, más rápido el resultado, y aquí en educación no, y yo veo que muchas maestras, especialmente maestras mujeres, se quedan con ese, ay, pobrecito, tiene dificultades de aprendizaje. Sí, pero atiéndelo, ¿no? Haz tu protocolo, tu proyecto. Porque puede ser entendido como una cuestión empática. O sea, yo decir, hay que ayudarlo, pobrecito, porque nadie le ayuda. Si es una cuestión empática y buscar apoyos, qué bien. Uh-huh. Pero también puede ser un pobrecito lastimoso de decir, es que no la va a hacer y no se vale. Entonces, en el que no la va a hacer, no. ¿Por qué? Porque en un sistema educativo tenemos que encontrar condiciones, propiciar condiciones y dar apoyos, porque tiene el derecho a hacerla, desde donde está, desde cómo está, desde lo que es, y salir adelante. Y no te voy a mencionar muchos nombres, pero existen, que tenemos modelos en los diferentes, modelos de personas, en los diferentes sistemas y diferentes espacios, tanto educativos como de salud y demás, que nos han dicho, déjese de cosas, no soy pobrecito, he batallado un chingo. He batallado muchísimo, mucha gente me ayudó y mucha gente no me ayudó. Entonces, lo que soy es por mi esfuerzo, por los apoyos de mi familia, por los apoyos de algunos maestros o de muchos maestros o de un maestro. Entonces, como todo, hay quienes tienen las herramientas y las condiciones y salen adelante. Y hay quienes no la tienen y la tienen de su vida, uh-huh, para salir adelante. Yo creo que muy importante en esto ser empáticos, pero también ser pragmáticos. Uh-huh, así es. Es lo que yo he notado en ti cuando hablas, digo, oye, qué bueno que esta maestra le hace la lucha por la parte científica, pragmática y desde luego pues con compasión, ¿no? Atender y entender. Pero esto ya lo sabías cuando te fuiste a Providencia o lo fuiste aprendiendo ahí. Voy a hacer un término un poquito polémico, porque te voy a decir que estaba en la secundaria y eso quienes me conocen quizás lo puedan entender. Yo siempre me he analizado a nivel personal, siempre he tenido una introspectiva. De hecho, mi mundo personal, mi mundo interior... ¿Y cómo sale tu evaluación, man?
Yo soy muy dura conmigo. Dice, no, Alicia es muy dura con mucha gente. No, soy muy dura en general y conmigo soy dura. Y te bajas puntos ahí de repente. Sí, en alguna ocasión, y voy a poner el nombre de Carlos Más, que me dio clases. Nunca se había imaginado el maestro Más que iba a salir esta plática, pero él me dio clases en la Normal Superior, en la licenciatura de Español. Y en aquellos tiempos, que nomás hace como 26 años, no más, en una clase que teníamos de etimologías, nos daba la oportunidad, curiosamente, de autoevaluarnos. Y la clase era de etimologías y yo sabía que no había dado el ancho. Y él también lo sabía, si se acordara, que no había dado el ancho en la materia, que la verdad estaba muy bien, pero no había dado el ancho. De lo que yo podía y lo que yo había dado era lo mínimo. Y a la hora de calificar, y ni modo, la mayoría de ahí, todos maestros estudiando, a la hora de calificar dijo, ¿qué calificación se quieren poner? Autoevalúense. 10. Y sí, el 10 y el 9, o sea, fue me lo merezco. Exactamente, el me lo merezco, fue el predominante. Yo normalmente, no, desde tercer año de primaria te puedo decir que yo no busco una calificación, desde tercer año de primaria. Antes de eso yo tuve un despegue en ese sentido. Pero en aquel tiempo yo me puse 7. Y algunos compañeros dijeron, oye, no seas simple, ¿por qué te pones 7? Porque yo sé mi rendimiento. Y ahorita mi rendimiento fue de 7. Entonces, cuando yo te digo de evaluarme y demás, en aquel tiempo, pues yo te puedo decir que decía, conozco mi mundo interior, sé qué soy, sé cómo soy como adolescente. Hasta cierto punto sé qué quiero. Pero las relaciones interpersonales no eran mi fuerte. Mis amigos, cuando llegan a ser mis amigos, van a ser para toda la vida. Pero no tengo amigos contados. ¿Por qué? Porque valoro mucho mi espacio, valoro mucho mi tiempo. Y soy dura, en muchos sentidos soy dura. No me define eso, pero es parte de lo que soy. Ahorita que estábamos hablando de la cuestión de la definición por el ejercicio de las personas que enfrentan barreras y que presentan o no algún tipo de discapacidad. En aquel tiempo yo decía, tengo que desarrollar mucho habilidades socioemocionales, porque no son un área de oportunidad que tengo. Entonces, tengo que desarrollarlas mucho porque tengo que transformarme como persona. Pero fíjate que yo comento eso, como la escuela no nos enseña a ser amigos. La escuela no nos enseña a cómo conocer a alguien, ¿no? Si vas en el Soriana o en la Costco, ¿no? Que ahora dicen en Obregón para que me... y vas a ir por la Costco y ves a alguien, le preguntas, oiga, amigo, ¿están buenas esas galletas? Pues así el amigo, ¿y este qué, no? Somos los Broncos de Sonora. ¿No? Y luego, pues sí, están buenas, oiga, soy Wenceslao, le invito a una carne asada a mi casa. El amigo no va a ir, ¿no? Va a decir, güey, ¿qué le pasa? Menos si es una señora, si es una maestra, si es una jovencita, ¿no? Que le diga, oiga, mija, y eso, ¿no? Que lleva todo. Pues, ¿cómo se hacen los amigos? Eso creo yo que se debería enseñar en la escuela, porque es algo muy valioso. Igual cómo manejar el dolor, cómo manejar la felicidad, cómo manejar el éxito, ya en otros rubros, cómo manejar el dinero. Pues mira, no vamos a entrar en el terreno de los planes y programas de estudio, pero dicen que nos van a ayudar mucho en ese terreno. Ya no tanto las habilidades duras, sino mucho las habilidades blandas. Ajá. Yo pienso que sí es muy, muy importante trabajarle a la persona. Hay quienes en sus inteligencias traen la inteligencia emocional muy desarrollada y tienen la facilidad, tanto la intrapersonal como la interpersonal, y tienen la facilidad de poderse relacionar de manera natural. Uh-huh. Hay quienes no la traemos tanto. Podrás decir, oye, pues si tú tienes mucho contacto, hablas con mucha gente, pero eso no quiere decir que genere amistades. Porque es la profesión que tenemos, hablar todo el día. Exactamente, y el discurso nos es fácil. No siempre comunicamos, pero el discurso nos puede ser fácil. Y en términos de liderazgo no siempre caemos bien también. ¿Qué te digo? Hoy no va a ser el tema, pero si en algún... Yo doy tema de gestión escolar en el apartado de la normal, pero yo tengo algunos planteamientos algo polémicos que no lo vamos a desarrollar en términos de liderazgo. Pero saca un pizarrón. Pienso, sí, no, más que nada es opinión argumentativa, pero yo valoro mucho el pensamiento crítico. Y el liderazgo existe, está planteado, es necesario, pero creo que está hasta cierto punto, desde mi punto de vista, está sobrevalorado. Me gusta más la idea del pensamiento crítico. Estoy contigo porque ahorita compartimos ideas, y cuando no compartimos no hay ningún problema, me alejo. No estoy contigo. La lealtad es maravillosa, pero no
le trabajo tanto a la lealtad, sino al pensamiento crítico. ¿Sabes qué? Ahorita estamos compartiendo. En esto tenemos que defenderlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que abrazarlo. Este proyecto es interesante. Sí, tenemos un proyecto, hay que trabajarlo. Así es. Y después, cuando el proyecto no está, podemos seguir siendo tan amigos, pero a lo que sigue, con otro más o con otra más. Hay veces que te supeditas. Cuando está supeditado tiene una naturaleza emocional, una naturaleza psicológica, una naturaleza sociológica, pero que no sea permanentemente la supeditación, sobre todo cuando hay una verticalidad. O sea, pero cuando digas supeditado, voltea para allá, porque es lo que preguntan a mí. Yo con la función, pues, oiga, doctor, que los cocodrilos vuelan. ¿Está loco? ¿Quién dijo eso? El señor secretario. Bueno, sí vuelan así bajito, ¿no? Sí levantan el vuelo, lo que pasa es que no los ves alto. No, y luego no podemos comer para arriba. Sí, cosas así. A eso es a lo que me estoy refiriendo, que de repente nulificas tu pensamiento en el afán de que el otro te siga aceptando y que no es tan válido. No. Bueno, y entonces ya fuiste allá a Providencia a estudiar, terminaste, ¿y tu plaza dónde te la dieron? Fue una experiencia muy gratificante y fue muy traumático cuando empecé a trabajar. Mucho. El choque. Sí, porque te comento que cuando, pues estábamos estudiando 5 muchachas que veníamos de acá de Hermosillo, todas de ese bachillerato pedagógico, y no fue tan fácil, y yo ya sabía, cuando estábamos estudiando no existían las plazas como no existen ahorita, pero en aquel tiempo mucho más marcado, no existían las plazas para educación especial. O sea, los que estaban, creo que también preescolar y primaria, les generaban plaza automática. Y en algunos tiempos por promedio, dependiendo, ¿no? Sí, me tocó en una ocasión, yo estando en preparatoria, que estudiantes, compañeras y gente muy querida mía, estudiantes de la normal en su tercer año, o ¿qué sería? Su cuarto semestre, quinto semestre, se fueron a trabajar y estaban yendo y viniendo a la normal. En aquel tiempo yo estaba en la prepa, en el último año. ¿Y por qué? Porque tenían requerimiento de maestros. No terminaban la licenciatura cuando ya estaban trabajando con plaza y recuperando ese ejercicio. Y a jubilarse a los 45 años luego. Algo por el estilo. Algunos de ellos no todavía, bueno, no del todo. Pero en mi caso salíamos sin plaza. Y yo te puedo decir que yo empecé a laborar un 17 de octubre de 1994. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía plaza. Y la primera plaza que tuve me la dio educación primaria, no me la dio educación especial. Entonces cuando... ¿Pero fuiste maestra de primaria? Fui maestra de primaria. De hecho, no todos lo saben eso. En una ocasión platicando con mi papá, somos muy independientes, pero mi papá no pedía favores. No tenía la costumbre de pedir favores, nunca. Hay veces que eso no se entiende porque perteneces al magisterio y dices, no, pues si estás en el magisterio tú pides favores. No necesariamente, mi papá no los pedía. Tan no los pedía que yo tuve plaza el 17 de octubre, cuando hace 29 años atrás era común que te daban la plaza si tenías un familiar interno. Y mi papá era querido y era reconocido. Entonces, en alguna ocasión, ¿no has conseguido plaza? Me dijo, no, papá, no he conseguido. Y yo iba a la secretaría, iba al sindicato, así como Rosario. Y me dijo, déjame hablo con ahí la parte sindical que te echen la mano. Y la plaza me la dio Pati Calles. Órale. Me habla Pati y me dice... Buen elemento, Pati Calles. Sí, ¿no? Sí, para mí ha sido muy afortunado como yo empiezo, porque ella me dice, en octubre, y me dice, me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Me dice que todavía estás buscando plaza. No, al parecer no hay por aquí, pero en primaria tenemos. Y me pone, estamos hablando de que ya había empezado el ciclo escolar. En el WhatsApp del 94 sí, te puso en ese que no existe, por teléfono de casa. Y me dice, está Moctezuma y está Nogales. Y yo ni fu ni fa. Y dije... ¿Te fuiste a Moctezuma? Me fui a Nogales. ¿Pero cómo? Me fui a Nogales y me fui de manera... Yo siempre se lo he dicho a Leonor Ahumada, directora del CAME 14. Yo siempre muy agradecida con ella porque no tenía con quién llegar, no tenía recursos, no tenía nada. No había teléfonos celulares, no había nada más allá del teléfono normal. Y Leonor hace una carta. Y en esa carta le pide a una tía de ella que me reciba. Porque no sé si en aquel tiempo no tenía buena comunicación el teléfono. El caso es que no fue por teléfono, fue por Te iba a echar $100 en el sobre, pero ya había cerrado el sobre. No, ¿qué te digo? Pues ahí yo voy con 2 mochilas, 2 maletas grandes, como muchos maestros que así hemos empezado, 2 maletas grandes, a la aventura, un 10 y tantos de octubre,
a tocar una casa que no me estaban esperando, que no tendrían por qué haberme recibido. O sea, llevabas tú la carta. La carta la iba a entregar yo, porque fue previamente fue la carta. 2 días, pues no fue hasta que yo recuerdo, creo que lo intentó, pero fue la carta la definición, no fue específicamente el teléfono. Entonces toco la puerta con mis 22 años a cuestas, 2 maletas, y llego a una casa que me abre la puerta a una persona que valoro mucho. En ese tiempo me echó la mano durante casi un año. Y le digo, soy Alicia, y soy amiga de Leonor, que tampoco se visitaban tanto, pues, o sea, no era... ¿De quién? Sí, es algo así, porque era su tía. Y era joven, ella era una tía joven. Y le digo, y le entrego la carta, o sea, parece como que no puede ser. Y sucedió así. Y me recibió y dormí, no sé, 3 meses en un sillón. Pues, porque la casa era creo que tenía, no recuerdo, 2 recámaras o 1 recámara, y ella tenía 3 hijos. Entonces yo duré meses en un sillón, pero siempre muy bien atendida. Posteriormente, porque no se descansa totalmente en un sillón. No, y luego en la sala, pues. Sí, no es la misma. Te duermes hasta el que se duerme el último, te despiertas con el primero. Yo estaba muy agradecida, pero pues porque me habían abierto la puerta. Y como a los 10 meses, no me acuerdo si fue un poco menos, poco más, una compañera muy joven también, Eva, de donde yo trabajaba, ella me dijo, ¿sabes qué? No me acuerdo si estaba cambiando de casa o tenía un cuarto que me podía proporcionar. Me dijo, vente. Y así le seguí. En Nogales estuve un año pasaditos, creo, en aquel tiempo. Y fue una experiencia muy buena. Nunca me habían robado, ahí me robaron. Nunca había sabido lo que era. O sea, los 4 años que estuve en Obregón, no tengo memoria que me hayan robado. En Nogales sí me robaron. Y a Nogales volví ya como directora. También una experiencia muy gratificante. La gastritis la adquirí en Nogales en la segunda vuelta. Pero te puedo yo decir que de mis mejores experiencias laborales siempre va a ser Nogales. Bueno, pero en Nogales diste clase de primaria. En Nogales fue un año, en octubre, esta sí le he platicado, en octubre yo llegué, era como octubre 17, la 3ª o la 4ª maestra en ese tiempo, con 3er año. Porque se usaba ir a Nogales a jubilarse, ¿no? También, pero en ese periodo de menos de 2 meses, no recuerdo, estaba muy jovencita, no recuerdo cuáles eran los motivos reales por los cuales no tenía una maestra, pero habían tenido como 2 o 3 maestras. Y yo fue como su 3ª o 4ª. Porque te digo, fue ayer, no tengo tan fuera la memoria. Pero entro y como salen ahora los memes, changuitos colgados por todos lados, porque eran 49 niños. Y yo estaba formada para atender niños con discapacidad visual, niños con autismo, en aquel tiempo mucho síndrome de Down. Considero que tuve muy buena formación, pero lo máximo que llegué a atender en aquellos tiempos como practicante eran 8 o 10 niños, y en aquellos tiempos existía un servicio que daba educación especial por turno alterno, que se llamaban CPP, Centros Psicopedagógicos, y lo máximo que teníamos era 2 niños, 3 niños, 5 niños, y necesitas trabajar ahí en turno alterno, lo que es el antecedente de USAER. El USAER ya fue en el turno ordinario, pero antes de eso era el CPP. Y llevo con 49 niños, la experiencia que tiene cualquier maestro novato que se formó en la normal. ¿Lloraste? No, o sea, el primer mes, no te quiero yo platicar. Si algún momento alguien de los maestros de Nogales que me conoció y que tuvimos la fortuna de trabajar juntos, recordará como maestra de educación básica, un mes fue traumático, muy complicado. Platicando con mi papá y con mi hermana que estaban estudiando, y mi hermana, ¿qué hago? Yo no fui formada como maestra frente a grupo. Y eso me formó muchísimo. Yo me hice maestra por ese tiempo. Y por eso respeto mucho a básica, porque sé de qué se trata. Cuando tienes muchos alumnos, me queda claro de qué se trata. No, y aunque tengas 25 de todo, que ya no son tanto, no suena tanto, pero es muy difícil. Sí, es un mundo. Y yo cuando comento esto, lo que digo yo es que el trabajo más difícil de toda la secretaría es ser profe frente a grupo. Y director de escuela, que ahora ya con las responsabilidades se ha hecho muy rudo. Pero el trabajo más difícil es ser profe frente a grupo. Desde que estás, siéntate y cállate.
diciendo, y ahora que ya no puedes decir nada, ni puedes decir apodos, ni puedes, no, la formación de muchos de nosotros así muy machista, que antes decíamos, tu cabezón, pásale tú el prieto, sí, no sabes quién es el prieto, sí, tú. Exactamente así era mi papá. Entonces, sí, y ahora ya no puedes decir, ya no puedes decir mi niña, a ver tú mi niña, pásale, no, te puedes meter en un problemón. No se identifica. No, pero aparte de la identificación, las denuncias, ¿no? Ya no puedes decir bonita, ya no puedes decir... No, ha sido muy polémico porque mi profesión es defensa de los derechos humanos y mi profesión entierra mucho de lo que también tendríamos que tener como naturaleza de autonomía en la función. Pero ahorita que mencionas las condiciones, no todos los que estamos en el magisterio necesariamente tenemos vocación, que para muchos jóvenes la vocación ya se ve como una mala palabra, para muchos es muy importante la vocación, pero en los que estamos en el magisterio no todos somos maestros porque llegamos con vocación, algunos nos hicimos ahí en el magisterio, pero también a otros, y no son pocos, se les murió la vocación por las condiciones. No fue porque no quisieran, es porque se dieron muchas cosas que fue matando lo que de manera natural se tenía. Sí, te vas metiendo en la rutina, pero también estaba la cuestión de las condiciones laborales, ¿no? Sí, muy desafortunadas. Pero también la otra es las garantías laborales, ¿no? Las vacaciones, el aguinaldo, el servicio médico. Que en mi función soy la mala de la película porque represento al patrón y porque de todas maneras está muy difícil ser, vamos a decir, en apoyo de lo que se dice el trabajador. Tú sabes muy bien lo que tiene que ver una función directiva en primero, segundo, tercer término. Si de repente... sí se pervierte este ejercicio. Sí. Y ahí, esa ya es mi opinión, ¿no? También como es muy importante esto de la época de Peña Nieto, ¿no? La mal llamada reforma educativa, que parte de la evaluación, eran cuatro situaciones de la evaluación, una era la permanencia, porque también hay profes que no deberían de ser profes. Cuando te hablo de eso, sí. Ahí es, unos porque lo perdieron en el camino y es muy válido, hay cosas que traumatizan. O sea, ahorita que estás diciendo de cómo tratar a los alumnos y demás, así un ejemplo muy básico, cuando yo estaba estudiando la maestría tenía unos 24, 26 años y tuvimos un estudio, compañeras Corazón, Luz del Carmen Encinas, compañera de Nogales, compañera de Obregón y aquí Hermosillo, fuimos tres las que empezamos a hacer un estudio de investigación en tres municipios, en tres ciudades, Nogales, Hermosillo y Obregón, y terminamos un producto de investigación de 2 años con la normal de educación especial. Pero en aquel tiempo me tocó en un estudio que hice eran 2 años, de hacer un trabajo de campo con personal de educación especial, federal y estatal. Ahí Alfredo Graf, muy agradecida por sus apoyos en su momento. Y me tocó hacer entrevistas y cuestionamientos y ver prácticas en un primer año con maestras que no tenían 2 ni 3 años, que ya tenían X cantidad de años de servicio, que yo veía, wow, qué padre la maestra, qué bien, qué lo otro. Y en el tránsito de 1 año, en otro ciclo escolar, porque seguía la investigación, si no la hubiera conocido yo en un año anterior, yo hubiera dicho, esta maestra es otra. Ya no era lo que yo había visto en 1 año. Entonces, cuando yo hago los análisis del magisterio, digo, sí, hay muchos que se van a morir en la raya, y hay otros que eran buenos, pero el sistema no les permitió mucho. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a situaciones injustas y los aplastaron. ¿Sí? Sí, pero bueno, no es el terreno de la plática, pero lo comentábamos. Bueno, es lo que te iba a preguntar ya, por no te quise interrumpir. Y luego, ¿cómo obtuviste tu plaza? Bueno, ya eras maestra de educación básica, de primaria, y luego ya ¿cómo cambiaste a educación especial? Fíjate que el sindicato estaba muy presente en mi vida. Lo sepan ellos o no. Tuve una gran fortuna. Yo tenía un año pasaditos. No me acuerdo si iba a ser para 2 años, pero bueno. Y se estaban haciendo las reclasificaciones. Yo tenía la base en primaria. Y ahí en aquel tiempo el delegado, donde estaba mi papá, que fue su director, era Rochín. Entonces, el que en su momento fue secretario de la sección 54. Entonces, mi papá me dijo, vamos a hablar con Rochín, que te apoya ahí con la cuestión de la reclasificación y demás. Y Rochín, no sé si él se acordará, él pues, estaba muy joven, estábamos jóvenes los dos, y él me dice, muy bien, vente, está bien, no hay ningún problema, pero renuncia a tu plaza de primaria. Yo no sabía. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Le dijiste? Sí, yo no sabía, porque iban a reacomodos, yo no sabía que pudiera, en aquel tiempo, 27
7 años, 26 años atrás, que pudiera haber conservado mi plaza de primaria y ver entrado como educación especial aquí en Hermosillo con especial. Sin embargo, pues no la pensé, ok, está bien, renuncio. Y mi papá tampoco le importaba mucho ese planteamiento. ¿Tú qué quieres, Hermosillo? Bueno, entonces él es el que te va a echar la mano. La verdad es que ha sido él y su esposa, su primera esposa, yo la tengo en muy alta estima. Nos vemos casi nada, pero trabajo también con mi papá. Si te fijas en mucho de lo que yo te puedo estar mencionando, de manera reiterada te voy a estar mencionando a José Luis Valle, porque él es el que abrió camino tanto para mi hermana Rosy como para mí, en muchos sentidos. Lo que pasa es que no se dedicó a pedir favores, sino que ya cubriste la cuota, lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Entonces ahí fue esa reclasificación, me acomodo y llego al CAME 16, después de 2 años, casi 2 años de estar trabajando en Nogales. Sí, más o menos, porque no sé, entré en octubre del 94, creo que en el 96 quizás estaba ya de regreso. ¿Y tú ya que llegaste aquí te metiste a la maestría de aquí? Sí, estuve estudiando aquí a los 24, estuve estudiando la licenciatura en español, siempre he sido muy inquieta, y al siguiente año, no aquí, en Hermosillo estuve estudiando la licenciatura en la normal superior, y nos alborotamos algunas, y nos fuimos a Coahuila en los veranos. La maestría la estudié en 4 años, y fui muy, muy afortunada de la escuela en la que yo estudié mis estudios de posgrado, que en este caso es allá en la ciudad de Coahuila, la escuela normal. Y no sé ahorita en qué condiciones están. Yo tuve excelentes maestros, una directora maravillosa, Esperanza, y muy cercanos, muy humanos. Lo que yo supe de trabajo de humanidad de la persona no fue necesariamente en la normal de licenciatura, que también tuve buenos maestros. De hecho, la mayoría de mis maestros eran especialistas. Ya no se ve tanto eso. Yo tuve a la maestra Yolanda, la maestra, me van a matar por no recordar bien los nombres, los tengo bien ubicados en imagen. Ahorita recuerdo y los menciono, pero tuve 3, 4 maestros en la licenciatura maravillosas. Mucho aprendí con ellas. Pero en la normal de Coahuila, donde yo estudié el posgrado, vi a la persona. Yo primero me especialicé y aprendí muchas cosas de mi especialidad, pero cuando yo me hice maestra, porque fui maestra de primaria, pero cuando me hice maestra en educación especial fue en la maestría, y fue gracias a esa formación en Coahuila. Y después regresé y conjuntamente estuve con la licenciatura los sábados y con la maestría, con 1 año de diferencia para poderme titular, con la maestría en Coahuila. Y a los años me metí al Lipson para estudiar un doctorado, y después continué con una segunda maestría. Nunca fue mis afanes los posgrados. De hecho, lo que he estudiado lo he estudiado por gusto. Los cursos que he tomado, así como digo que soy robadora de libros, no soy catadora de cursos, ni de talleres, ni diplomados. Esa es una área de oportunidad que tengo. Cazadora de... Sí, porque en ese sentido agarro lo que a mí me gusta, no lo que necesito para puntajes. No soy de alto puntaje. Pero llegaste a supervisora por escalafón, por examen. Fui la última generación que le tocó, la penúltima quizás. No, corrijo. En el caso de dirección, fui... ¿Hay dirección de educación especial? Sí, somos los directores de CAME y de USAER. Órale. Sí, no estaba abierto el escalafón para educación especial. Entonces, cuando lo abren, hablando de puntos, yo tendría 8 o 9 años de servicio. Y me dijo, no, abrieron el escalafón. En aquel tiempo las direcciones se daban por propuesta sindical. Que no me oiga nadie, se daban por propuesta sindical. Proponemos a fulanito de tal para ser director de educación especial en esta escuela. ¿Y ya? Y a los 6 meses ya tenía la plaza. Era todo lo que necesitaban. Qué elegancia. Muchos en educación física y algunos todavía prevalecen en educación especial, sobre todo los estatales. Recuerdan que su plaza se la deben al sindicato. No nada más la inicial, sino también la de ser directores. Por eso hay mucha cercanía en ese apartado. Yo en aquel tiempo, a mí me invitaban a trabajar en la normal de Obregón. Con 8 años me invitaba el director, que apreciaba mucho, y me decían, ¿puedes ser directora? Y yo en mi cabeza, te digo, soy dura conmigo, decía, no, se requiere más experiencia, se requiere más preparación, se requiere resolver.
tenía 8 años de servicio. Ahorita nadie de los jóvenes se plantearía eso. En un primero o segundo año, jefe de sector. Y yo con 8 años decía, no. ¿Y qué tiene? Sí, ¿y qué tiene? El sistema me lo permite y vámonos. Entonces, ¿por qué no están haciendo algo indebido? El sistema lo permite. Entonces, en aquel tiempo, cuando se abre el escalafón, ingenuamente dije, voy a ver cuántos puntos tengo para saber qué es lo que requiero por si en su momento quiero la dirección. Y resulta que, creo que fue la segunda, me hablan y me dicen, oye, hay estos espacios. Y vuelvo a Nogales. Le digo, ¿cómo que hay estos espacios? Sí, me dice, para tu dirección hay estos espacios. Me gané una dirección. Sí, pues yo no me metí para puntaje. Le dije, me gané una dirección, sí. Y ya fui, y ya tenía una dirección en Nogales. Así que sí me tomó como sorpresa y volvimos al lugar donde yo empecé, en Nogales. En la 5225 y en su momento Fátima, Gloria, Elvia, Gladys, Adán. Tengo recuerdos muy bonitos de ese trabajo. Tuve la fortuna de ser muy apapachada y muy querida. Y yo pienso que muy valorada por la USAER 5225. La verdad es que yo aprendí mucho, lo disfruté mucho. Y al año exacto me regresé. Vale. Sí, me regresé al CAME 14, también por ventura. Ahí tuvo que ver otra directora muy querida, que también, volvemos a la cuestión sindical, estaba a cargo de esta Marta Llanes. Le estaban dando conflictos, en aquel tiempo creo que todavía era conflictos de educación especial en el sindicato. Entonces, platicando con Alfredo, que era el supervisor, yo estaba en Nogales, y le dijo a Alfredo, ella te va a cuidar muy bien el lugar, le dijo. Y así fue, así llegué al CAME 14, que estuve ahí como poco más de 3 años. Y ya de ahí a la supervisión. Ah, qué bien. Pues sí. Fue rápido el ascenso entonces. Por lo mismo que te digo, yo cuando me pongo a ver, ya por mis años de servicio, los puntajes que tienen a nivel federal y los que yo tengo, no tengo alto puntaje, porque hasta la fecha no tomo tantos cursos. Leo mucho, eso sí, me preparo mucho, pero no tomo, es un área de oportunidad que tengo, no tomo tantos cursos de diplomados. Como supervisora me tocaron poquitos, 27 municipios. Y no me volví loca en el intento. Nada más. Fueron nada más, sí. Oye, y bueno, ahora a lo de la Adán Buitimea, dice así, es Elsa Valle, muy querida y apreciada. Sí, un abrazote para Adán. Él sabe que es compartido y nos da mucho gusto cuando nos vemos. Sí. Adán Buitimea. Sí. Fíjate cómo tenemos radio escuchas. Oye, bueno, ¿y tu libro favorito, ya cambiando de tema del sistema educativo? ¿O tu género favorito? Tengo muchos, la ciencia ficción, no todo el mundo ¿Sabes lo sabe? Que acá Estrellita, mira, Paco Hertz va a hacer un programa de películas de terror? Ah, sí, pues déjame decirte que en términos de películas de terror, yo creo que como a los 33 años, o sea, no estaba tan polluela. ¿Te da miedo? No, hasta los 33 años era fanática de las películas de terror, pero yo creo que o sea, ahí creo que sí rebasé la línea de las películas de terror, que ya después ya me está medio complicado. Tengo un conflicto con los tiburones, dijo la voz, y los tiburones me conflictaron para las demás. Ve que a veces se confunden las películas de terror con las películas sangrientas, sí, ¿no? Sí, como no, que pero las de terror, por ejemplo, fui fanática de Freddy Krueger, o sea, no me perdí ninguna, y muchas películas de terror. ¿Pero leías el libro? Leí libros, no soy tan asidua al libro, de lo que es el género de terror, no soy tan asidua. Soy asidua a la ciencia ficción. Pero de películas, todavía hasta mis 30 y tantos, yo era muy asidua a la película de terror. Muchísimo, me encantaba. Soy así como medio truculenta en ese sentido. Pero ya después empecé a darme cuenta que tenía que valorar el dormir. Había superado la cuestión de esas etapas. Pero en el apartado de lectura, hay muchos libros, me gusta mucho la literatura universal y me gusta mucho lo griego, me gusta mucho la mitología, me gusta mucho lo ruso, me gusta lo nacional. En las elecciones, al final de cada lectura venía un chiste, ese era el que me gustaba. De hecho, yo tengo un diario todavía hasta la fecha desde los 15 años, en donde las citas citables que me gustaban de selecciones, yo las escribía, y todavía lo tengo. Ahí, yo creo que la última vez que escribí era como unos 4 o 5 años, pero ya de mis lecturas, me gusta mucho la literatura latinoamericana, lo que es el realismo mágico, yo lo valoro mucho, me gusta, me encanta. Pero si te puedo decir dónde me muero ahí en la raya, a pesar que no tengo tan buena memoria, es en la ciencia ficción.
mis libros de cabecera, que cada tanto tiempo los vuelvo a leer, 1984 y Un Mundo Feliz. Estos dos polos han marcado mi vida. El del Aldous. Sí, Aldous Huxley. Aldous Huxley. Ajá. Entonces, estos dos libros porque hablan del control de masas, uno desde el miedo y otro desde el placer, pero manejan cómo el sistema controla las masas. Y siempre me ha interesado eso. Sí, o sea, nacemos dos veces y tenemos, para quienes lo entiendan o no, tenemos que ser controlados, porque si no, como especie no existiríamos. Nacemos como especie cuando nos paren y volvemos a nacer cuando nos identificamos socialmente, tanto como con un grupo, como con una identidad y las identidades van generacionales, ¿no? En mis tiempos tocó que nacías católico y priista. Así es. Ahí no había por dónde hacerte. Ahorita es importante, hablando del priismo. Venía oyendo en la radio. Sí. Ya aquí estaban hablando mal de los priistas. Sí, ¿qué te voy a decir? Pero así nacías, pues. Ajá. No, si nacías en una casa que era otra religión, pues ya eran mal vistos, ¿no? Y nacías en una casa donde eran panistas, también era mal visto, ¿no? Y, bueno. Pero yo tengo esa fortuna y te voy a decir que en buena parte me marcó, y mi hermana y mi hermano, tenía un pseudo revolucionario en casa que era mi padre, y nos escuchábamos mucho canciones de revolución, muchas canciones revolucionarias en los primeros, hasta los 6, 7 años, porque ahí entró la conservadora de mi madre, que tampoco lo ha sido nunca, pero dijo, no les enseñes ese camino a tus hijas porque vamos a batallar. Porque también es bueno el equilibrio, ¿no? Sí, también y es tenía bueno. razón, pero sí, mucha música de protesta. O sea, por ejemplo, no hablando solamente de revolución, sino de corrupción. Sí. No puedes criar a tus hijos en la inocencia total, porque toda la gente los va a hacer tontos. Y tampoco lo vas a criar en la corrupción total, porque pues va a ser... Creo que hay que tener un equilibrio, por eso es el pragmatismo. Y en este caso, si bien yo me puedo dar más de un lado, no soy revolucionaria, soy más de principios muy firmes, ahí no soy tan flexible. Pero mi padre no fue, ¿cómo te diré? No fue fanático. Pero sí le gustaba mucho. Sí le gustaba, pues era también parte de su generación. Y era, ¿no? Su tiempo, sí, pues el 69 estaba muy presente en su vida. Te saluda Isaac López, saludos a la super maestra Alicia Valle. Lo adoro, él fue compañero ahí de maestría, no sé si todavía está trabajando. Corrígeme, Isaac, porque se me va ahorita el instituto, porque es director. Está Instituto Alzheimer, dice que se llama. También, sí, pero lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Tuvimos una etapa muy bonita y seguimos en contacto. Por Facebook seguimos en contacto. Qué suave Facebook, ¿no? Cómo permitió reencontrarse con familiares y amistades. Sí. Nosotros ahora en el WhatsApp tenemos grupo de los compañeritos de la primaria y luego de la secundaria y otro grupo del Cebatis. Ay, bueno, no voy a decir porque... Eso que estás pensando, sí. Oye, los veo ya. Esos grupos que yo no tan joven que los ves. Oye, y luego... los ves muy acabados y uno se ve enterito. No, yo enterito. Sí, porque uno se quiere mucho, pero los demás los demás nos ven como estamos. Afortunadamente, seguimos. Yo les digo que cuando vamos cambiando, también nos va acompañando, que vamos perdiendo un poquito la vista y eso ayuda mucho. También, ¿no? Sí, cierto. Sí, ayuda mucho. Oye, y he leído en tus comentarios, tus opiniones pues, precisamente de Facebook, ¿te consideras feminista? Te decía que ayer estábamos con ese tema. Yo tengo unos comentarios machistas que hacer. Sí, tú hazlos, porque yo me divierto mucho. Sí soy feminista porque soy mujer. Sí soy feminista porque... Oye, ahorita que dijiste eso, y un hombre feminista. Es maravilloso, porque entiende el otro. Cuando yo te digo que yo buscaba... Pero no entra en la categoría esa de Sims que se usa ahora. A ver, explícame el Sims. Los Sims, ¿cómo se definen los Sims? Los Sims son los hombres que le hacen la barba a las mujeres. Es que para todo hay. Te manipulan o te embaucan en el sentido de que estoy contigo, pero en realidad ¿a eso te refieres? Ajá, sí, haciéndote la barba, ¿no? Sí, no, y también se da. Y las mujeres hacen lo mismo con los hombres, pero nomás que las mujeres tienen un arte. Fíjate que los hombres apenas lo están desarrollando recientemente, algunos años. Sí, vamos a traer un talibán para que nos dé clase. Ellos, eso sí saben tratar a las mujeres. Es una cuestión de figura de poder, pues. O sea, la mujer siempre ha tenido poder desde el hogar. Pero ahora la figura de poder, y no me refiero a este año, ni hace 2 años, ni hace 5 años, se ha extendido en otras esferas, aunque en Latinoamérica no esté tan desarrollado. Pero cuando tú me dices feminista, sí lo soy. De hecho, ¿por qué lo soy? Porque no puedo hablar de la defensa de los derechos humanos si no pienso como mujer, porque es lo que soy. Pudiera identificarme en otro apartado, pero yo me identifico y soy biológicamente mujer. Entonces, para mí, la enseñanza que me dio mi madre, y eso para bien o para mal me quedó muy marcado, es no dependas de un hombre.
estudia para que puedas trabajar. Y cuando puedas trabajar, sé autónoma, porque a mi mamá le tocó la generación de que no tenía muchas posibilidades si no podías trabajar. Y todavía sigue siendo un planteamiento. Entonces dice mi mamá, para bien o para mal, lo seguiste al pie de la letra. Entonces no siempre es favorable. Fíjate que en la secundaria ha habido niñas que cuando yo daba clase que comentaban eso. ¿Usted qué va a hacer, mijita? Usted cuando se podía hacer mijita, ¿no? Ajá. No, yo enfermera, yo me voy a casar con un viejito rico, decía. Todavía se da, pero ya digo, sabes qué términos se utilizan para esas bodas. Ya no son viejitos ricos nomás. Sí, sugar daddy. Pero bueno, mijita, pero sería bueno que estudiaras también porque quizá luego el viejito se enamora de otra más joven, porque siempre vienen otras más jóvenes detrás de ti y que tengas una profesión que puedas ejercer. Por eso es bien valioso lo que te dijo tu mamá, ¿no? Porque no puedes depender de un hombre, ¿no? No, o de cualquier pareja. Yo adoro a mi pareja y él sabe que lo quiero mucho y soy muy afortunada por tener a Miguel. Pero ahorita que estamos hablando de monedas de cambio, a mí se me hace muy válido. O sea, si mi moneda es la juventud, si mi moneda es la belleza, si mi moneda es mi inteligencia, lo que tienes que ofrecer, si mi moneda es el dinero, esa es la moneda de cambio en ese tiempo. Pero cuando ya no tengas esa moneda, ¿qué otra moneda te va a respaldar? Así es. Entonces tú siempre tienes que tener monedas para respaldarte. Y en este feminismo, al menos saber hacer tortillas. Sí, lo que sea, sobre todo con el emprendedurismo, lo que sea que te sirva y tener la energía para salir adelante. Yo valoro mucho a cualquier mujer que defienda los derechos del otro. Si son los suyos, qué bueno. Si son los de los animales, qué bueno. Si son los institucionales, los de los niños, de lo de la discapacidad, los que tienen la pasión de defender el derecho del otro son maravillosos, porque los que defienden el derecho del otro, por lo regular, están tratando de subsanar alguna carencia interior. ¿Qué me hizo falta a mí? Que me hubiera gustado que alguien lo defendiera. Fíjate que yo siempre defiendo a los niños con aptitudes sobresalientes, que siendo una cuestión de inclusión, siempre que se habla de inclusión, se habla de cosas sexuales, de lo que la gente hace con su cola. Dice uno, bueno, adelante, ¿no? Hay que ser incluyente. Ándale, ¿no? Sí. Pero finalmente los niños con aptitudes sobresalientes, ¿quién los atiende? Sacas el 10 y luego vete para allá, órale, y luego va a atender a los niños que tienen. No, y se llegan a confundir con TDA en el apartado de la conducta, precisamente porque la escuela no les brinde las condiciones y los apoyos para desarrollar lo que pudiera ser un talento, una aptitud, una habilidad, o simple y sencillamente para lo cual está destinado a ser si esta persona tiene los crece en el apoyos. Destino. Ay, no voy a hablar de materialismo dialéctico. Dice Isaac López que eres de las mejores maestras de la Escuela Normal Superior de Hermosillo en la MED. ¿Qué es la MED? Maestría en la Maestría de Educación Especial. Bien. Tampoco, oye, voy a bajarme rayitas, Isaac, y con el aprecio que tengo con nuestras compañeras. Tampoco somos tantas. Pero te agradezco porque si él lo dijo que así es. O sea, disfruto mucho. Si lo dijo un hombre, que es verdad. Yo no he conocido un hombre que diga mentiras. Así es completamente cierto. De comentarios machistas. No, en el sentido de la cuestión de la verdad absoluta. Tenemos mucha fortuna de entendernos. Yo no pienso que para ser feminista tienes que derrotar al otro. Es para mí, de mi punto de vista, de cómo yo observo la realidad, es un error. Porque nos complementamos. Y no es el discurso del complemento, nos necesitamos. Sí, no es eso de la media naranja, porque tampoco tiene que ser la mitad de nadie. No, el complemento tiene que ver que tú no tienes todas las herramientas para salir en la vida. Este es el segundo nacimiento del ser humano. Yo necesito del otro. Y necesito de ti. O sea, a lo mejor no necesito del toda otro la vida. Te refieres al otro. Al otro con mayúscula. Ajá. El otro. Porque hay el otro que es el otro, ¿no? Sí. Y el otro es el pícaro. No, pero sí, dice, no, pues tenemos el que nos saca los pagos de la luz y del agua. No, ahorita me estoy hablando del otro como el sustantivo de algo que puede ser hombre, mujer, quimera, dirían de animadas, niño, planta o animal. O sea, requerimos del otro para una cierta plenitud. Y ya vemos quienes tenemos dificultades para conectar con el otro, vemos quienes de manera muy fácil conectamos con el otro. La salud mental tiene que ver con conectar con el otro. Porque si te cierras en 4 paredes, como es una radio, te enfermas. Bueno, pero en términos de inclusión puede haber gente que no necesite de otros. Sí. ¿No? Claro que somos entes sociales. Tenemos que ver con la química, tenemos que ver con la cuestión neuronal. Yo soy de las personas, y voy a hacer polémica al decirlo porque te digo, hablo mucho. Yo soy de las personas que soy feliz con un libro, con la música,
con un programa. Sí, el concepto de soledad es diferente para cada... Para mí es valioso. O sea, desde luego que la soledad es estar con nadie, ¿no? Ajá. Pero de repente, ay, me siento muy solo, no es la misma que estar solo, no, diferentes tipos de cosas así. Yo la soledad la valoro mucho cuando es mi espacio. Cuando es ausencia de personas es triste. Pero fíjate, cuando es tu espacio. Y ahora que iba a ser astronauta, precisamente me regalaron un sticker que dice I need my space. Necesito mi espacio, ¿no? Y por eso no agarra camino. Traen dibujito de la NASA. Oye, se nos consumió el tiempo, quedaron muchos temas por platicar. Quería preguntarte de tus proyectos, quería preguntarte también de qué sigue, ¿no? Ya trabajas mucho, pero bueno, algo tienes que continuar haciendo, pero ya nos va a cortar aquí el Paco. Pues, ¿algún comentario final, alguna recomendación, ya sea para tus compañeras, para tus estudiantes? Que la mirada nos brille. Yo valoro, si bien la mirada nos brilla también por cuestiones emocionales que no terminamos de controlar, que estemos donde la mirada nos brille. Es muy romántico esto que acabo de decir, pero cuando tenemos la mirada apagada, y nos toca a todos traer la mirada apagada, a lo mejor no siempre estamos ni en la condición ni en el lugar en el que debemos de estar. Entonces la mirada nos debe brillar porque significa que algo conecta con nosotros. Y nada más para cerrar, esto se lo dedico a Xochitl cuando hablamos del astronauta. En ciencia ficción yo soy fanática de Star Wars y me encanta, sí, porque te estoy viendo, porque ahorita que dijiste de los espacios, soy fanática de Star Wars, me gusta mucho la idea de sociedades en otros espacios y tiempos, entonces disfruto mucho eso. Parte de mis soledades tiene que ver, soy una friki, muy poca gente lo sabe, pero soy una friki. Una nerd, te faltan las plumas aquí. Oye, con todo y Clarabella soy Bueno, pues qué honor estar con Alicia Valle, una excelentísima supervisora, la sonrisa eterna, donde la vean mandar sonriendo. Y bueno, pues gracias también al Paco que nos acompañó en la producción. Y no pusimos música otra vez. Un día de esto vamos a poner música, aunque sea de fondo, así como estoy en el VH. En el VH, qué moderno, ¿no? Sí. Bueno, pues tuvimos... Algunos no entendieron la referencia. Sí, el VH. Pues, el que estaba por la Ñañez. Sí. Ñañez, ahí había un VH. Bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, el siguiente, vamos a tener dentro de unas semanas el Día Internacional, el Día Mundial del Trasplante de Corazón, y vamos a tener un amigo que le trasplantaron un corazón. Pero bueno, vamos a platicarlo más adelante. Nos despedimos. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Paco. Gonzalo Verdugo, servidor. Nos vemos el otro miércoles cuando canten los pájaros. Saludos. Un abrazote y luego me dices cómo estuvo el título de este programa. Me llamó mucho la atención. Dale, bye bye. 103.1. La ciudad escucha. Señal en periodo de pruebas. El que tenga coches que los amarre. Y el que no, pues no. Oye, si mejor le hubiéramos puesto a lo hecho pecho. Ah, déjate de cosas ya. Adiós, vaya. Uy, qué genio. ¡103.1! Señal en periodo de pruebas.